colocar unos dientes provisionales porque la boca abierta es también un poco extraña. Vale.
como podéis ver, estas cosas llevan un poco de tiempo. Pero si, por ejemplo, hubiera optado por la vía esta de hacer referencias y demás, muchas de las cosas que ahora estoy buscando de forma intuitiva las tendría ya resueltas en la foto y iría mucho más rápido. Y conseguiría seguramente un resultado más natural, ¿no? Probablemente esta cabeza no la utilice, simplemente sea la primera toma de contacto con un modelado. Tampoco hay que perderle miedo a desechar trabajo. Esto está bastante raro. No me gusta. Vale, voy a controlar un poco el tiempo porque sí que me gustaría ver también un poco de temas de pose. Vale, pues me puedo tirar toda la charla aquí haciendo la cabeza y no quiero hacer eso. Bueno, voy a acelerar un poco, ¿vale? Me quede como me quede la cabeza. Probablemente ya está, la vaya a desechar, así que voy a acelerar. Simplemente para que veáis también un poco algunas aplicaciones que hago. No sé por qué pita, si es que los cables están tocando el micro. Ahí.
Bueno, voy a dejar la cabeza así. Como veis, esto todavía está un poco lejos de lo que estoy buscando. Pero bueno, creo que sirve un poco para... Sobre todo a mí lo que me interesa es que se vea el proceso, ¿no? De empezar de un volumen, resolver los volúmenes principales ahí y seguir avanzando, ¿no? Joder, con el micro. A ver ahora. ¿Se me oye mejor? No se oye nada. Es que esto es un incordio, cago en 10. Los errores del directo. Aquí, así. Vale. Esto va a pitar, seguro. No me fío. Bueno, voy a buscar una anatomía. Una hora después arreglamos los problemas técnicos. Ahí. A ver, ¿dónde puedo pillar esto? Aquí mismo. Vale, voy a pillar esta anatomía así que tengo por aquí predefinida de un pa' muñecos. Bueno, yo en esta... Como antes habéis visto que me he resuelto aquí el tema de la pose, voy a intentar mover la anatomía para ir plantándome este tipo de elementos, ¿no? Lo que hago ahora en esta fase, sobre todo, es no preocuparme por la armadura ni por las telas. Voy a crear una guía para que cuando yo me haga mis elementos de armadura, saber dónde colocarlos correctamente. Esto me lo puedo cepillar. Eso, vale, en ZBrush se posa haciendo máscaras y rotando elementos. Suele ser interesante empezar desde piernas hacia arriba. ¿Vale? Es más sencillo, es más fácil cuadrar de esa manera el peso de la figura que a la inversa. Siempre empiezo, por ejemplo, seleccionando una de las piernas, ¿no? Coloco el eje de giro sobre la cabeza del fémur. Por ahí más o menos. Y voy a empezar girando la pierna de la rodilla. No me preocupa que esto se me deforme ahora mismo. No busco precisión, busco encajarme las líneas de la anatomía. Luego ya moveré, deformaré. Igual me quedo corto, rotando, así que voy a subir un poquito más.
Ahí mismo. Vuelvo a enmascarar esto. No voy a intentar encajar la pierna del todo, ¿vale? Simplemente voy a ir haciendo algo aproximado en cada parte de la pose y luego ir haciendo pequeñas correcciones. Si yo me obsesiono aquí con intentar calzar la pierna en su pose perfecta, seguro que luego no cuadra con algo y lo tengo que volver a cambiar. Entonces no tiene sentido perder mucho tiempo a la hora de posar la figura, ¿vale? Voy a rotar esto mejor. Está aquí. Voy a echar un poco más la cadera hacia adelante. De aquí. No, lo va a hacer al revés, en la otra dirección. Opa. Bueno, son fases de ensayo-error. Digamos que es al igual que antes cuando estaba trabajando en el primer volumen del rostro, esto sería como un poco la primera parte, ¿no? En la que podéis explorar, ir para adelante y probar, ¿no? Los brazos es un elemento que no afecta tanto a la posición del peso de la figura. O sea, realmente lo que afecta al peso y a las líneas generales de la pose suelen ser sobre todo la cadera, la diagonal de los hombros, la rotación que tiene el torso, la altura de las rodillas, cómo está reflejado el peso en los tobillos. O sea, digamos, el tronco principal es un poco lo que representa el peso, ¿no? El giro de la cabeza también es importante. Los brazos es algo más secundario y no afectan tanto al resto de elementos, ¿no? Pero lo que es torso, cadera y piernas está muy relacionado entre sí, así que es algo bastante a tener en cuenta. Un poco más altivo.
Entonces se deforma igual. Al final, como no voy a usar nada de esto, luego en la figura, en el sentido de que, por ejemplo, estas manos me da igual que se me suavicen o que se me deformen, porque probablemente las haga aparte, las construya y luego las corto esto, las reemplazo. Aquí lo que quiero ver es, me voy a hacer un blocking de todos los elementos muy básicos para visualizar en 3D el personaje. Pues seguramente tenga que hacer cambios. Por ejemplo, creo que este personaje tiene la cadera más baja y el concept art creo que tiene un torso más corto. Entonces voy a ir ajustando ese tipo de detalles. Ups, no, sí, no. Sí. Creo que también tiene las piernas más grandes. Y bueno, y ahora voy a ir deformando para buscar el gesto del personaje. Un truco bastante útil es calcar. Esto no es hacer trampa, ¿eh? Bueno, aquí yo creo que el concept ya no me ofrece mucha información útil, así que es momento de confiar en la parte de la escultura e ir encajando algunos elementos ya más por intuición para que la pose funcione en todos los puntos de vista o en el mayor número posible de vistas, ¿no? A veces conseguir el 360 es muy difícil. Pues bueno, con que las vistas principales de la figura estén bien resueltas, a veces es suficiente. O sea, hay una capa, hay una armadura, hay muchas cosas que se van a disimular muy bien, ¿no? Igual esta pierna está arcada demasiado. Voy a mover un poco la...
Y aquí voy a hacer lo que hacía antes con la cara. 40. No, un poco más. 120. Voy a eliminar esta información. Ahí me he pasado un poquito. Voy a hacer una bola. Lo que voy a buscar aquí ya es empezar a buscar el juego de ángulos entre las articulaciones. Es muy habitual, por ejemplo, en escultura. Por ejemplo, ver las expresiones típicas de una mano así posada, ¿no? Y es buscar un poco los ángulos que hay entre las diferentes articulaciones. Siempre que llegas a una articulación, cambia la dirección. No siempre, pero bueno, es un elemento de expresión. Y voy a usarlo intencionadamente en las manos, sobre todo para dar fuerza a la hora de sujetar los objetos que tiene el personaje. Voy a poner el concept ya en su sitio. ¿Vale? Por ejemplo, para sujetar esta cruz o para sujetar el arma, es más expresivo o genera más fuerza si yo, en vez de tener esto así, si lo tengo igual más arqueado. O juego con los juegos de estos de rotaciones de la muñeca, ¿no? Casi para cualquier objeto. No es lo mismo coger esto así que igual coger esto así, ¿no? Y ya te hace el giro de la... También, por ejemplo, si veis, el juego de arrugas que hace en la muñeca es diferente, ¿no? Mis arrugas cambian. Entonces aparece información muy interesante a la hora de... cuando empezamos a jugar con ese tipo de elementos. Un detalle, por ejemplo, importante es que cuando trabajamos a otras escalas, esto es un 70 milímetros, es más cercano a figuras de colección, pero cuando trabajamos con escalas de juego es importante exagerar el lenguaje corporal, ¿no? Porque la reproducción de las figuras luego en el tablero, como no exageres el lenguaje corporal, se puede perder gracias a la figura, ¿no? Una figura con una interpretación realista a escala de mini se queda muy fría, se queda muy estática, muy vertical. Es una limitación del tamaño, entonces hay que tenerla en cuenta cuando posamos una figura, ¿no? Voy a mirar, por ejemplo, en esta vista. Es interesante porque me permite ver cuál es la dirección del hombro con respecto a la dirección de la cadera, ¿no? Si veo que es demasiado paralela, puedo girarla un poco más. Para que sea un poco más expresiva la pose. Para que tenga otras vistas también interesantes, para que yo igual pueda hacer aquí una torsión anatómica del torso. Bueno, en este caso de la figura no va a suceder, pero bueno, puede ser interesante, por ejemplo, que la placa del torso de la armadura esté orientada en una dirección y luego los elementos de la cintura a lo mejor en otra, ¿no? Que esa es otra de las características que hay que estudiar en un diseño, ¿no? ¿Qué elementos que hay por encima de la anatomía voy a tener que utilizar para no perder el lenguaje corporal? Cuando yo tengo una anatomía y empiezo a poner elementos encima, voy a perder el lenguaje corporal, porque lo estoy tapando. Entonces, de alguna manera, si yo tengo la diagonal de la cadera en una dirección, voy a usar los cintos
que hay en esa zona, por lo general, para marcar esas diagonales. Es muy habitual ver en los diseños ese tipo de elementos porque son un recurso para acentuar el lenguaje corporal o recuperarlo en caso de haberlo perdido. Voy a colocar el elemento de la piedra porque puede ser interesante para ver la posición de los pies. Bueno, esto es algo aproximado simplemente para cuadrar el peso de la figura. Esto voy a hacerlo de otra manera, así. ¿Qué suena por ahí? Vale, este pie creo que hay que girarlo más hacia el frontal. Igual me he pasado. Sí. Sí, es el talón que no está bien colocado. Algunas vistas, como veis, ya empiezan a funcionar. Esta vista es interesante, la curva que hace el torso, el ángulo de la pierna. Aunque no se aprecia igual el ángulo del cuello, la posición de la cabeza. Bueno, esta vista me funciona, entonces no la voy a tocar. Voy a intentar respetar este punto de vista y voy a ver qué otras vistas no cuadran tanto, ¿no? Lo voy a reducir aquí, esto es feo. Puede que la espalda aquí me pida más volumen. Bueno, aquí mira, aquí se puede observar que, por ejemplo, la cabeza o el cuello está desplazado, ¿no? Así que voy a seleccionarla. Y voy a colocarla a su sitio natural. Sin perder esta vista. Aquí puedo ver que el volumen del trapecio hay que corregirlo. Voy a intentar igualar los volúmenes de los brazos para no tener información que me despiste.
Que hay algo raro. Bueno, con respecto a cómo resolver correctamente una pose, al final el método siempre es el mismo. Buscar la referencia adecuada y intentar encontrar las soluciones en la realidad, a través de fotografías o la observación, o que un compañero o colega pose por ti, hacerle fotos, ese tipo de cosas, ¿no? Eso suele ser algo habitual que hacemos en el estudio, y para sobre todo explicar a alguien igual que no percibe o no comprende igual demasiado bien la pose, o simplemente como ejercicio previo antes de empezar un modelado. Yo muchas veces me hago fotografías a las manos para ver cómo cuando agarro algo me tiro una foto, y al final esto es una cosa que aprendí hay un escultor americano de una academia muy pro que hay por California. No me acuerdo ahora del nombre del escultor. Vamos, decía que el cerebro humano no es muy bueno cuando tiene que inventar o interpretar, ¿no? Pero es especialmente bueno a la hora de representar, ¿no? O de copiar, o a través de la observación y demás. Es como que tenemos esa habilidad, ¿no? Pero la de la interpretación es muy ambigua, ¿no? Porque el cerebro registra la información de forma muy diferente de como nosotros creemos. Si, por ejemplo, le preguntáis a alguien que no sabe dibujar, que dibuje una cara, esa persona en el fondo sabe cómo es una cara. Tú le pones un dibujo de una cara bien, una cara mal, y sabe reconocer cuál es la correcta, ¿no? Pero a la hora de representarlo, el cerebro registra una información completamente diferente, ¿no? Y esas personas, no, por lo general, hacen dibujos de caras muy diferentes, ¿no? El ojo es un gajo o una cosa rara, la cabeza no tiene la forma correcta del cráneo. Bueno, es perfectamente normal, ¿no? El cerebro no necesita esa información para reconocer un rostro. Pero bueno, la intuición o las cosas que hacemos un poco más sin buscar referencias, pues también tiene su utilidad, ¿no? Para desarrollar un estilo personal. O sea, las partes más ambiguas o más artísticas quizás no requieren tanto de la copia, ¿no? La copia al final no deja de ser eso, una representación de lo que ya existe. Pero bueno, estas son ideas mías particulares que igual a otra persona no le sirven, y ya está, ¿no? Tampoco me aferro a ellas demasiado. Bueno, hay cosas raras aquí, bueno, en la zona del glúteo, en el muslo y tal, pero bueno, creo que me va medio funcionando, y creo que es momento de ir añadiendo algunos elementos básicos para ver cómo van a funcionar las diagonales de la pose, ¿no? Como habíamos visto antes en Photoshop, tenía yo aquí una capa de esto, donde veía un poco las diagonales, ¿no? Voy a colocar aquí unos placeholders
muy básicos para ver qué tal funciona la figura a nivel tridimensional. Por ejemplo, aquí. ¿Es este o es el otro? Ni idea. Este mismo. No. Espera, voy a poner el concept que no me lo sé de memoria. Al final, detallar, construir, hacer elementos es algo que cualquiera puede llegar a hacer, no requiere mucho esfuerzo, simplemente conocer el programa y los procesos. El resto es como un puzzle, como armar como un juego. Pero las cuestiones artísticas de pose, de anatomía y demás requieren estudio, ¿no? Por eso yo ahora no me hago una cruz perfecta y me la coloco en una armadura ya colocada, sino que voy a intentar visualizar en mi cabeza cómo va a ser la escultura. Es un poco como en pintura, por ejemplo, cuando pintan una figura y se plantean las primeras fases o los primeros planteamientos de luz y sombra, ¿no? Esto es un poco similar. Opa. Si, por ejemplo, voy a colocarlo, si luego no me cuadra la diagonal, la cambiaré. Ahora hay que poner otro. Así mismo. Vale, es más largo que esto, ¿verdad? Sí. Es más largo. Luego ya una espada por ahí, la voy a colocar también. Es otra diagonal más. Este un poquito más corto. Más abajo también. Así mismo. El humo y el fuego del martillo también es un elemento orgánico y puede ir en muchas direcciones. Puede ser un elemento que me ayude a cerrar la composición en algunos puntos, en forma de espiral, con unas formas más curvas que van de atrás hacia adelante o de atrás hacia adelante. Ayudan estos a llenar espacios que igual en algunas vistas es necesario. Voy a colocar también la capa, porque es otro elemento principal de volumetría, así como el taparrabos delantero. Así que voy a colocar aquí algo aproximado. Voy a hacer un Superman desnudo aquí.
más o menos. A ver, que no veo bien la capa. A ver. Ups. Ahí. Voy a probar algunos pliegues, a ver cómo queda esto. Aquí sí que esto es una... Sí que es difícil hacer algo de antemano sin probar. O sea, hay que probar para llegar a las conclusiones, ¿no? Yo voy a probar a hacer aquí unos pliegues, igual no me funcionan y hago otros luego diferentes hasta que dé con algo. Con los elementos orgánicos a veces hay que dar vueltas para conseguir un resultado lo más satisfactorio posible. Es cierto que aquí el concept tiene un hueco interesante, un espacio de aire interesante y lo quiero respetar. Pero es cierto que si no añado aquí giros y movimientos y vuelos interesantes, puede quedar una capa muy aburrida. ¿Qué hora es a todo esto? Vamos bien. Vale, la capa, por ejemplo, en el concept no asoma por el otro lado, así que vamos a llevarnos esto para allá. Un pincelito. Este creo que no me gusta que esté tan pegado a la pierna. Me lo voy a sacar un poco. Ahí. Vale, el último volumen es el que me queda por resolver, es el taparrabos. Bueno, me voy a hacer una plancha aquí de geometría, algo random. Así mismo. Dynamics.
hacer una cosa. A ver. Esto está aquí. Vale, simplemente me he girado la figura en el eje para cuando yo vaya a bloquearla en las vistas me lleve directamente a la vista principal. Bueno, como podéis ver, va cogiendo forma. Más o menos las diagonales me cuadran. Vale, al final en una figura, cuando cambias la vista, te cambia toda la interpretación de volúmenes y líneas cambia, ¿no? Entonces siempre hay que intentar mantener algo que funcione estéticamente. Aquí suelo jugar mucho con triángulos. En esta vista tengo otro triángulo. No sé si se observa, ¿no? En esta vista hay varios, bueno, los que hemos visto antes. En algunas vistas, que son igual intermedias entre vistas principales, se queda un poco todo como más recto, ¿no? Más aburrido. Para eso voy a intentar modificar un poco algunas vistas para que no quede tan aburrido, sin perjudicar a las otras. Vale, pues este sería un poco mi análisis previo de la figura. Después de esto, bueno, antes de nada, o sea, para hacer una miniatura no hago esto ni de coña. Esto es para hacer figuras de otras escalas que son más complejas y demás. Para hacer una miniatura no es necesario darle tantas vueltas. Casi cualquier cosa va a funcionar, es más en general sencillo. Pero esto requiere más tiempo, más dedicación, y como se trata de una escala más grande, los fallos van a ser más visibles que en una mini. Entonces, el lenguaje corporal es más sutil. Así que bueno, me tomo esta molestia en hacer este estudio, ¿no? A partir de aquí ya sería empezar a construir elementos como las corazas, los elementos rígidos de la armadura, aquello que no se va a deformar. Y ya lo iría colocando sobre esta base provisional que me he creado, ¿no? Todavía no estoy seguro de si mantenerla o hacer alguna modificación antes de ponerme ya a modelar elementos, porque creo que tiene una presencia un poco más un pelín diferente. Creo que tiene el torso, no sé si es por el volumen de la coraza o este elemento de aquí. Hay ciertas partes del diseño que le aportan mucha presencia al porte del personaje, a la pose. Y no sé si es algo que voy a averiguar cuando coloque los elementos o es algo que debería resolver en este punto. Bueno, me puedo asegurar colocando la figura debajo. Vale, hay algunas diferencias. La más obvia es que esta pierna, ¿vale? Esta pierna debería estar más alejada, ¿no? Quizás es una consecuencia de haber torcido demasiado el torso, pero bueno, es una cosa que creo que la escultura me pedía y lo voy a mantener así. No es tan importante que el concept
tenga esta distancia no es tan importante en el concepto. La cabeza tiene una posición un poco diferente. Creo que los hombros quedan un poco abajo. Bueno, más o menos el volumen de la capa está en su sitio, las diagonales de las armas más o menos están en su sitio. Así que bueno, es un buen punto de partida. Esto sí lo va a conservar. La cara no, que era un espanto. Y bueno, a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queréis que haga especialmente, algo que os llame la atención del diseño y que digáis, oye, ¿cómo harías esto o qué método utilizaríais? Porque ya básicamente un poco lo que queda ya es ir modelando parte a parte, ¿no? Sí, dime. Vale. Para los que estéis un poco al tanto del programa de ZBrush, el Dynamics siempre es una fase que yo considero o una herramienta para fases iniciales, porque me permite mover la geometría, jugar con ella, reconstruirla, pero no es una geometría útil para detallado. Entonces, en un momento concreto del proceso, por ejemplo, imaginaros que esta es la capa final que voy a hacer. ¿Vale? Voy a hacer una prueba para que lo veáis. Imaginad que yo subo la geometría para tener más detalle. Y bueno, veis que me cuesta suavizar, ¿no? Y que me cuesta trabajar ahí. Y cuando intento ir hacia el detalle empieza a aparecer suciedad o polos que se llaman. ¿Veis esta geometría de aquí? Esto no se suaviza igual y no queda demasiado bien, especialmente cuando tienes más resolución. Además, el Dynamics tiene esta cosa también de que aparecen microbultitos y no es muy interesante. No sé si lo percibís. ¿Veis el ruido que hay por aquí? Por esta zona. Bueno, pues en este punto yo lo que hago es, primero me resuelvo el volumen, no me preocupo tanto del detalle, pero sí me preocupo de aquellas cosas que se podrían deformar. Y lo siguiente que hago es reconstruir este objeto y cambiarle el diseño de la geometría con ZRemesser. ¿Dime? Sí. Una herramienta aquí que nos permite, primero duplico el objeto le hago un ZRemesser o estos no, por ejemplo de 2. Vale, tengo aquí a ver, el sol está aquí abajo. Ahí. Vale, mi geometría se ha reconstruido y le puedo dar otro y tal. Divido y proyecto con 3. Vale, ahora al tener una geometría diferente, cuando voy a suavizar, el suavizado es más limpio. ¿Veis cómo se elimina el ruido que tenía antes? Ahora ya no estorba tanto. Y bueno, cuando quiero, por ejemplo, lo bueno de este método es que en los niveles de geometría más bajos, al tener menos geometría, las herramientas, por ejemplo, de suavizado son más fuertes y me permiten hacer cambios más drásticos de lo normal, pero hay que tener cuidado porque si yo hago deformaciones excesivas se me estropea la geometría. Entonces, para eso utilizo sobre todo el Dynamics, para resolver el volumen inicial
Le dedico el tiempo que haga falta hasta que vea que está en su sitio. Luego puedo hacer pequeñas, ya te digo, deformaciones en esta fase con el ZRemesser, porque siempre se puede deformar algo, pero nunca cosas demasiado exageradas. Bueno, con respecto al tema de las telas, yo tengo algún método que se basaba en utilizar algunas herramientas de ZBrush como el Move para aplicar peso, gravedad. También utilizo el DAM estándar para hacer líneas de tensión. Hay un nivel más. Vuelvo a usar el Move para, no sé, hacer... Las telas no son completamente rígidas y... ¿Veis? En un momento se consigue resultados visuales muy naturales. ¿Alguna preguntilla más? ¿Cualquier cosita? 5 minutos. Vale. Bueno, como no queda nada y ya me están echando. Si queréis lo dejamos aquí. No sé qué os ha parecido. ¿Os ha parecido interesante? Sí. ¿Os parece, bueno, cuántos de los que estáis aquí presentes modeláis o habéis trabajado con el programa? Vale. ¿Habéis descubierto algo nuevo? ¿Lo sabéis ya todo? Más o menos. Claro, tampoco he querido ir a cosas muy técnicas o muy específicas, pero bueno. Quizás en otra ocasión o en otros momentos. Igual en el futuro me da por hacer vídeos o streamings o alguna cosa de esta y ya podré hacer cosas más concretas, ¿no? O ver estados de desarrollo más avanzados. Igual en otra charla traigo una figura más avanzada y me limito a rematarla. Depende un poco de... Como cada fase de modelado es interesante a su manera y tiene problemas diferentes que resolver, pues hay mucho espacio para hacer contenido muy diferente, ¿no? Así que bueno. Pues nada, voy a guardar esto y muchas gracias por vuestra asistencia. Así que nada, os invito a seguir un poco la línea de la marca, sobre todo también para ver un poco cómo queda la figura al final. Así que nada, veremos qué tal queda. Igual es completamente diferente. Igual esto que he hecho no vale para nada. Muchas gracias.